Hola, 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 hola. Qué alegre. Hoy estamos comenzando justito. Buenos días, Naún. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, bien. Los realitos. Mira. Sí, ya no se puede. Ya no se puede. Y si te dicen, como me dijo la doctora a mí, la médica, dice, no coma tantos frijoles. Pero sí que voy a comer si la carne está cara. Está cara. Y en realidad el frijol es la base de la comida nica muchas veces. Pero la verdad es que la canasta básica ha subido enormemente de precio. Esa es una realidad innegable. Uno va al súper, al mercado y te tocas la bolsa y ya no puedes comprar lo que generalmente se compra. Es cierto. Buenos días. Les habla Patricia Oro, como todos los viernes en Onda Local. Esta es nuestra edición 119 en la tercera temporada. Es decir, que vamos a llegar el próximo viernes a nuestro 19 aniversario. Apuntaron aún 19 aniversario, 19 años haciendo Onda Local. Y la edición 119 hoy en nuestra tercera temporada. Hemos pasado por 3 temporadas en Onda Local. Esta es la tercera. Quiero recordarles que hoy es viernes 26 de julio, se fue el mes, se fue 40% más. Todavía, 40 años, vos decís. 40, quién sabe cuántos más. No, un 40, no. 40, 19. Esta es la edición 19 en la tercera temporada. Estamos siendo retransmitidos en este mismo momento por Radio Juvenil en Puerto Cabeza. Hasta allá va la señal de Onda Local desde Radio Universidad, por Radio La Costeñísima en Bluefield y Radio Voz en Matagalpa. También mañana nos podrán escuchar en Radio Camuapa, mañana sábado a las 6 de la mañana en Radio Camuapa. Ahí para que nos escuchen, para que se informen, para que reflexionen sobre algunos de los elementos que aparecerán en el análisis del día de hoy, que lo vamos a dedicar al tema de la medicina. Y decimos en Onda Local, no solo recetas médicas demanda la población. Esta mañana entonces vamos a platicar de este tema que ocupa y preocupa a la ciudadanía nicaragüense. A Leonardo Labarca, economista independiente. ¿Qué tiene que ver un economista con el tema de salud? Se estarán preguntando, ahí van a escuchar a Leonardo. Freddy Gavino Blandón de la Unidad Médica y Javier Núñez, quien estará por llegar también de la Unidad Médica. Con Leonardo, con Freddy y con Javier vamos a platicar sobre este tema de las medicinas, de la atención en los centros de salud y sobre todo de esta demanda que dice la población, no solo queremos recetas médicas. Buenos días, Leonardo, bienvenido. Buenos días, Freddy Gavino. ¿Dónde lo quedan ustedes? Buenos días, Patricia. Buenos días a toda la audiencia de Onda Local. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar aquí en este espacio hablando sobre temas que importan tanto en el país y que también es importante que la gente conozca. Y que afectan al bolsillo de la gente también, porque si no le dan la receta, no le dan la medicina en el centro de salud, ni modo, la gente va y corre a comprar 2, 3 pastillas, porque a veces no tienen para comprarlas todas, pero van a la farmacia, recurren a la farmacia y los 4 pesos que tenían destinados para otra cosa terminan comprando la medicina. Yo quisiera conocer de ustedes la valoración que tienen la situación de la medicina en Nicaragua en este momento. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí en este programa y que la población se dé cuenta a través del análisis que vamos a integrar en este momento cómo camina la situación, que no es tanto de ahora, es una situación de muchos años atrás. Eso es bueno aclararlo. Sí.
Es importante porque el punto de partida de la realidad que vive el pueblo nicaragüense en cuanto a la asistencia médica que se ha establecido como un modelo de atención integral no es tan consecuente con lo que sostiene la misma palabra. El modelo de atención integral implica integralidad en todos los servicios de atención médica. Eso implica desde que el paciente llega y accede a un portón físicamente de un centro de atención médica, él sea atendido no solo de manera correcta y con una sonrisa, sino que sean satisfacidas todas sus necesidades en cuanto a su patología refiere. Y con esto es preciso... ¿Y eso incluye el medicamento, doctor? Correcto, con esto es preciso detallar evidentemente la atención farmacológica. Recordemos que existe una ley, la ley 292, ya que regula todo lo que es la asistencia farmacológica y sus derivados. Y existe una ley que regula por toxicología, por un centro de toxicología, todo eso genérico. Entonces, evidentemente, si se hace un análisis muy a fondo, nos damos cuenta de que todos estos parámetros legales que están establecidos desde la contratación o desde la adquisición de los medicamentos no es cumplido en norma y forma. Entonces, esto evidentemente implica en la cadena de transmisión cuando se le entrega un medicamento a un paciente en cuanto a su cantidad y calidad. ¿Ya? Hablando de cantidad y de calidad, nuestro colega Christopher Mendoza fue a algunas unidades de salud y esto es lo que nos reporta. Cientos de personas visitan las unidades médicas de salud pública en Nicaragua todos los días. ¿Cuál es el trato que reciben? ¿Qué tipo de medicinas se les da? Preguntamos a pacientes de los centros de salud de los barrios de Altagracia y El Recreo en Managua. Muy bien, me atendió el médico sobre la diabetes. ¿Qué lleva ahí? Aquí son jeringas, aquí es el medicamento, insulina. ¿Eso se lo dan a todo el mundo? Sí, a todos los pacientes. ¿Y eso siempre fue así? ¿En otro momento también se lo dan? También, así ha sido. Del centro de Altagracia. Sí, ¿Y en otro momento? Sí, de mi barrio donde vivo me mandan a hacer exámenes aquí, de sangre, de orina, de los huesos. Y vine el medicamento. ¿Qué tipo de medicamento? Me dieron para la anemia, sulfato verdoso, para el dolor. Y estoy esperando unas cápsulas que son para la infección de los riñones, que dice que no hay, hasta las 3 vienen. Estoy esperando para ver si vienen. ¿Ese medicamento es gratuito? Sí, gratis. Aquí todo lo dan gratis. Sí, Siempre cuando no hay, dicen que le digan que hasta el día que va a haber. Ahorita pues no hay. Sí, por ejemplo, a veces tal vez le recetan unos 20 y tal vez le dan 5 porque dicen que no hay. Bueno, vine para chequeo de embarazo y sí, me atendieron bien. ¿En otros momentos había venido ya al centro? Sí. ¿Atención en otro tipo de atención? Sí, pasé con la doctora, me hizo el control, me preguntó cuántos meses tenía, me sacó la cuenta, después me mandaron al laboratorio a hacerme una serie de exámenes. ¿Todos los exámenes los hace aquí o tenés que pagarlo por otro? Todos aquí. Aquí es gratuito. ¿Y la medicina? Sí, todo me lo dieron. ¿Y las otras veces que has venido por otros casos? También me han dado el medicamento, como amoxicilina, así, acetaminofén. Pues la falta de medicina, me imagino que si a alguien le recetan algo y tal vez la persona lo está necesitando, porque uno que necesita una pastilla y que la den hasta las 3 de la tarde, imagínese. ¿Cómo valora usted la atención en el centro de Altagracia? ¿Y de qué sirve de que sea bueno y no hay medicina? Antes sí había medicina, ahora no hay medicina. Antes ahí nomás lo que uno le recetaban se lo daban, pero ahora no. ¿Qué tipo de medicina dan hoy en día? Que acetaminofén, que ibuprofén, y para pasar todo el día mejor lo compro en la farmacia, un cartón de acetaminofén y ya no, porque aquí uno gasta en transporte, en comida y en todo para poder pasar la consulta. Para pasar todo el día mejor lo compro en la farmacia. Aunque no quisieron que se les grabara, un grupo de personas dijeron venir hasta Altagracia desde el barrio El Recreo, porque el centro de salud que les corresponde no da nada de medicinas. Este centro luce desierto. Una señora que estaba frente al centro acepta conversar conmigo. Como le digo, ellos atienden, pues, pero medicamentos no hay, hijo. Hay que comprar.
Son ciertas, aquellas rosadas que se llaman, unas rosaditas que ganan $1. Yo vivo para una teramecina para los ojos porque estoy enferma. No, ahí no dan eso. Y pues la mayoría de cosas no hay. A veces también unas enfermeras que estuvieran bien odiositas. Yo le dije que no tenía por qué le ver caras a nadie, que era así vieja, pobre como soy, pero no me gusta verle ver caras a nadie. Pero en otras ocasiones sí han dado medicina, ¿no? Más antes, yo tengo ya de no ir ahí como 2 años. Porque no hay nada, ¿para qué voy a ir? Pero le dan las recetas ahí. Sí, eso lo dije, pero ¿qué remediamos, hijo, con recetas? Si lo que queremos es el medicamento, papito, porque yo pues no soy paciente, mis pastillas valen 22 córdobas cada una para la circulación de la sangre. Mientras converso con la señora, a mis espaldas, una mujer de unos 65 años pregunta repentinamente que si busco a alguien. Finalizo la entrevista y le digo que soy reportero. En tono amenazante, me dice que si buscaba información sobre una feria que no detalló, que no me preocupara, que ya había llamado a unas personas para que me explicaran. Yo no le había dicho mi propósito. Tomé la moto y ya montado en ella, le dije que yo buscaría la feria por mi cuenta. Pues busque al mayor Laguna, me dijo la mujer, mientras hablaba por teléfono y describía la moto, mi vestuario y el color de mi calzado. Arranqué rápidamente, logrando ver a un grupo de motorizados que al divisarme me dieron persecución. Un hombre que pintaba un muro me gritó que corriera, y aceleré hasta perderlos. Mientras me retiraba, 3 preguntas acudieron a mi mente. ¿Qué hacía un militar coordinando una feria de salud? ¿Por qué la secretaria política del FSLN en el barrio resguardaba el centro de salud y de qué? ¿Es que no hay libertad de expresión para el personal de salud? ¿No tenemos las y los periodistas libertad para ejercer nuestra labor? Esa fue una rápida visita de Christopher, porque tuvo que salir. Como cuenta él, de forma acelerada por las amenazas que enfrentó en una unidad de salud. Gracias, Nora Castillo, por reportar tu sintonía. Gracias, Alder Omar Vanegas García también. Marluna y Álida Calderón nos dice el audio no se escucha bien, está bajito. Ya dicen que ya estamos haciendo el ajuste, ya lo hicimos. Bueno, esa es un poco la situación que encontramos. Encontramos personas que dicen que la calidad es buena en general. Pues de la calidad no se habla mal, se habla bien de la calidad de atención. Pero como dice una señora, ¿qué hago con que me atiendan bien si no me dan las medicinas que yo necesito? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a qué responde esta situación? Sobre todo cuando usted ha señalado, doctor, que esto no es nuevo, que esto se viene acarreando desde hace varios años. Si nosotros consideramos que bajo el análisis que se ha establecido desde hace mucho tiempo, bien es cierto la calidad es un poco buena, pero lo que sucede es que esa calidad corresponde al recurso humano mismo del médico, de la enfermera, del conserje mismo que está en el centro de salud, en el hospital. Entonces, esa calidad responde principalmente a la personalidad que tiene ese personal de salud que está comprometido con la atención al paciente, que está comprometido socialmente. Pero también es evidente de que esa calidad se ha permeabilizado un poco con el contenido político que se le ha enajenado al sistema de salud. Entonces, si nosotros lográramos quitar ese contenido político, esa enajenación que hay en las instituciones, y dejar que las instituciones fluyan por su naturaleza misma, esa calidad fuera evidentemente una calidad que todavía no ha recibido la población y que cuando la vaya a recibir va a sentir la diferencia de una verdadera calidad.
no una calidad un tanto maquillada. Este es un problema de inversión, Leonardo, arrastrado de los años anteriores, se ha agudizado. ¿Hay inversión menor? Realmente la inversión en medicinas es básicamente, al igual que como se reparte el pastel del presupuesto, ha tratado de mantenerse en sus porcentajes, es decir, alrededor del 10% del gasto del MINSA es para las medicinas. Esto equivale también a casi el 2% del gasto total del presupuesto general de la República. Esto lo hemos visto en los últimos 6 años. ¿De cuánto estamos hablando si hablamos en millones de córdobas? Millones de córdobas son alrededor de 1.550 millones de córdobas. Esto es lo que se dice que se está gastando en medicina, o al menos lo que presupuesta. Nosotros yo hice un ejercicio de revisar los últimos 3 años de cuánto es lo que se presupuesta y cuánto es lo que se le aumenta o reduce en las diferentes reformas que se le hace el presupuesto, y esto es más o menos lo que se está invirtiendo. Ahora, ¿cuánto se gasta realmente en medicina? Ese es otro tema. Al igual que con el presupuesto en general, la rendición de cuentas del gasto es muy limitado. Yo siempre he dicho que el gobierno rinde cuentas de manera limitada sobre el presupuesto, no se queda atrás el presupuesto del MINSA. Particularmente el MINSA y el Ministerio de Educación son los ministerios que tienen un mayor detalle sobre el presupuesto, sobre la rendición de cuentas, primero cuánto se presupuesta, y la rendición de cuentas luego un poquito más detallada. Sin embargo, es limitada siempre. Pero cuando llegamos a ver todo lo que tiene que ver en todas las instituciones con gasto corriente, ahí completamente no sabemos qué se gasta a nivel particular de cada una. ¿Y por qué hablo del gasto corriente? Porque el presupuesto de las medicinas entra en el gasto corriente, entra como productos medicinales y farmacéuticos. Entonces, cuando uno quiere verificar cuánto se está gastando realmente al final del periodo, digamos 2017, 2018, cuánto es lo que realmente se gasta, no tenemos esa información, porque el gasto corriente no hay una rendición de cuentas a nivel detallado. Hablemos de lo que se presupuestó entonces en estos años. Pero fíjate, bueno, antes de que sigamos en eso, yo hice un ejercicio de tratar de ver, me empecé a preguntar cómo puedo averiguar cuánto gasta realmente el Ministerio de Salud en este rubro. Entonces nos pusimos a revisar el SISCAE, el Sistema de Contrataciones del Sector Público, y ahí verificamos del año 2017 y 2018 cuáles fueron las adquisiciones del MINSA en este rubro. Y nos dimos cuenta de que hay una subejecución de este rubro. Si en realidad el Ministerio está presentando toda la información de las adquisiciones en medicina, hay una subejecución bien alta en cuanto a esas adquisiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el año 2017 se presupuestó finalmente, con todas las reformas que se hicieron, alrededor de 1.527 millones de córdobas para gasto en medicina. ¿Qué fue lo que encontramos en las contrataciones? Que cuando todas las contrataciones, todas las adquisiciones de medicinas tienen que pasar por el proceso de contrataciones, de licitaciones, ya sea una licitación pública, una contratación menor, tiene que pasar por ese proceso. Y nosotros encontramos que solamente 710 millones fueron lo que luego de que se hace el presupuesto, ¿verdad? Que se asigna el presupuesto de medicinas, el MINSA tiene la labor de publicar un plan de adquisiciones anuales. En ese plan de adquisiciones anuales solamente se planteaban adquisiciones por 710 mil millones de córdobas. ¿De los 1.500? De los 1.500. Solamente fueron 710 millones de córdobas lo que se planteó adquirir. Y lo que nosotros encontramos que realmente se adquirió fueron alrededor de 569 millones de córdobas. Entonces, aquí nos preguntamos, no sabemos qué pasa. Con 1.000 millones. Exacto, no sabemos qué pasa si es que el Ministerio de Salud no está poniendo a disposición del sitio web del SISCAE toda la información, o es que realmente no se ejecutó
ese gran porcentaje de dinero. O se fue a otros rubros que no son sustantivos para la ciudadanía. Exactamente, no se sabe ahí porque eso se maneja de manera discrecional. ¿Qué pasó en el año 2018? En el 2018 fue un poco más regular, digamos, las contrataciones. Se presupuestaron, como aparece en el presupuesto, alrededor de 1.553 millones. El plan de adquisición del MINSA reportaron alrededor de 1.007 millones de córdobas, y lo que pudimos observar que se contrató fueron 977 millones, es decir, más o menos un 98-99% en base a lo que a lo que reportó el MINSA que iba a adquirir, no así alrededor de 500 millones respecto a lo presupuestado. Entonces no sabemos ahí qué pasó con ese dinero de esos 500 millones, no sabemos si se contrataron realmente, si se ahorraron, si pasaron a distribuirse en otros proyectos del MINSA. Ahí es donde hay un gran vacío que no podemos contestar nosotros, porque no hay quien conteste o responda a esas preguntas dentro del Ministerio de Salud, y no hay una información en el presupuesto, en los documentos de los presupuestos, que nos pueda contestarlo. Ahora, en la realidad de otros países, ¿cómo funciona, Linoldo? Porque alguien va a decir, ay, es que todos están hincando siempre a las autoridades. A respecto a las rendiciones, bueno, lo que yo he revisado en los demás países centroamericanos, al menos en los países centroamericanos, es que también ese nivel de detalle no se brinda. Sin embargo, habría que ver cuál es la dinámica en cuanto al acceso a la información pública. Tengo entendido que por lo menos en Honduras, si uno va a revisar, si uno va a hacer una solicitud de acceso a la información, todavía es posible conseguirla, al igual en Guatemala. Entonces, aquí siempre nosotros hemos tratado de señalar, yo he tratado de señalar que es necesario que el gobierno abra más información sobre el presupuesto. Aquí realmente nos quedamos con mucha incógnita de qué está pasando con el gasto en medicina. Si nos ponemos a inferir, por ahí puede venir el descontento de la población, que no siempre se le está dando las medicinas. Es decir, hay mucha gente que uno habla y que dice se va a atender al centro de salud o a un hospital público, porque aquí tenemos que separar también lo que es la seguridad social, ¿no? Ahí no entra nada el presupuesto del MINSA, no entra nada de los recursos públicos, solamente aportaciones de los trabajadores, de las trabajadoras, y ahí no tenemos acceso a esa información. Pero también hemos escuchado quejas sobre las medicinas en el sistema de salud. Entonces, o esto que decía la señora, venga mañana a ver si va a estar su medicamento. Espérense hasta las 3, 4 de la tarde para ver si la medicina viene. Exactamente. Entonces, más que todo eso, creo que se da en la parte de los servicios públicos de salud, ¿verdad? Y puede estar ligado a esta subejecución, si realmente una subejecución, si realmente una mala planificación de las contrataciones, o algo no se está reportando exactamente. Nosotros fuimos bien minuciosos en revisar cada una de las contrataciones adjudicadas, porque se pueden hacer esos filtros dentro del SISCAE. Entonces revisamos cada adjudicación, cada procedimiento entre el 2017 y 2016, 2017 y 2018. 2016 no lo tomo porque es aún mayor la falta de datos, o podríamos decir la subejecución que se da en la adquisición de medicamentos, es alrededor de un 30%. O sea, yo no estoy seguro si es que el gobierno posiblemente esté sacando información, no podría decirlo, o está subejecutando realmente. Para mí puede ser una de esas dos cosas, ¿no? Que están subejecutando o no están poniendo toda la información de todas las adjudicaciones. Entonces, desde el punto de vista presupuestario, yo creo que la respuesta a la poca satisfacción que tiene la población es de parte de la poca planificación y la subejecución que hay en ese rubro de medicamentos. Ahora, vos señalabas que se da una cantidad para supuestamente invertirla en medicamentos, pero no sabemos, no tenemos el dato final de cuánto realmente fue lo que se invirtió. Exactamente, si nos vamos a revisar los documentos de ejecución del presupuesto,
El Ministerio de Hacienda trimestralmente saca ejecución del presupuesto, saca un informe final del presupuesto, pero no encontramos ese detalle sobre ese rubro particular. Si nosotros observamos el presupuesto de la República, nos metemos al presupuesto del MINSA, tenemos un rubro en el gasto corriente que es productos medicinales y farmacéuticos, y eso es el presupuesto que en teoría va para adquirir las medicinas. Como les decía, eso es alrededor de un 10% del gasto del MINSA. Cuando queremos revisar si realmente eso fue lo que se ejecutó, porque como sabemos, no, el presupuesto es una proyección, o sea, se hacen ajustes en el transcurso del año, y esos ajustes a veces se reflejan en aumentos a ese presupuesto o en reducciones, ¿verdad? Por lo general, lo que yo revisé fue que el año pasado hubo una reducción para el rubro de medicamentos debido a un recorte en un préstamo del Banco Mundial, bueno, y la crisis económica y la crisis sociopolítica que produjo también que el presupuesto total se redujera. Entonces, ese rubro nosotros no nos podemos dar cuenta de cuánto es lo que se ejecuta, pero sí podemos hacer un acercamiento revisando todos los procedimientos del SISCAE. Ese es un buen ejercicio porque nos da una idea. En teoría, todo debería de adquirirse, ¿verdad?, a través de los procesos de licitaciones. Y si no aparece ahí es que o no están ejecutándolo o no están poniendo toda la información. Creo mucho eso último. Pero bueno, ¿qué impacto tiene en la salud de la gente? Esto que decía una de las que logró entrevistar a Christopher. Es decir, me dan una parte de lo que yo necesito medicarme. Bueno, evidentemente, cuando el médico aborda a un paciente, en este caso, dentro de las subclasificaciones en la atención de paciente, uno de los más sensibles es en primer lugar la línea materno-infantil y en segundo lugar los pacientes crónicos. Dentro de los pacientes crónicos, entonces podemos subclasificar un poco más a los pacientes de avanzada edad o de la tercera edad. El no darle su medicación completa, citando un ejemplo, un paciente de 52 años hipertenso diabético con enalapril de 10 miligramos prescrita una cada 12 horas por día, metformina de 500 miligramos para su diabetes cada 8 horas y glibenclamida en igual manera cada 8 horas. Estamos hablando que necesitan 90 metformina y 90 glibenclamida para mantenerse compensado el mes completo. Esto igual a su 30 enalapril. El desajustarle o darle la mitad del medicamento a este paciente o darle una parte y no la parte completa, lógicamente eso se va a traducir en un desbalance fisiológico en el paciente y a corto plazo implica en un gasto más para el Estado, porque ese paciente va a caer a un hospital de atención secundaria por una descompensación diabética, una crisis hipertensiva, y evidentemente a la larga le va a salir un poco más costoso al Estado. Entonces nosotros consideramos que la base de todo esto radica en la buena atención primaria que haya, en la oportuna, evidentemente, atención con calidad médica y tratar de satisfacer integralmente las necesidades de la población. Ahora, económicamente, en lo que usted señala, doctor, afecta la economía de la familia. Al final termina siendo una afectación económica también. Eso es claro, porque si a un paciente no le brinda su medicación completa, el paciente está obligado a buscar ese medicamento, como comprarlo. Y generalmente cuando lo agarra el mercado comercial, que son las farmacias, técnicamente lo van a acribillar, porque existen medicamentos, por ejemplo, que son los genéricos, que son los medicamentos de más rápido alcance, un poco más económico y más favorable. Pero en las farmacias, cuando uno se acerca a la farmacia y busca un genérico, una metformina de 500 miligramos, generalmente en de la farmacia, por ganar un poco más y por habilidad, entonces él le da un nombre comercial, lógicamente 10, 15 veces más caro. Entonces, eso suele suceder y es una realidad que se mira a diario.
Entonces, ahí nosotros podemos traducir el impacto económico que hay en la familia al no darle su medicación completa. Más allá de, para mí, el impacto más grande que es el de balance fisiopatológico que puede haber en el paciente. En esta historia de la poca entrega de medicamentos en los centros públicos de salud, ¿qué tienen que ver la farmacia o los laboratorios más bien? ¿Es que los laboratorios han cerrado? ¿Es que los laboratorios se niegan a abastecer a la farmacia? ¿Se niegan a ser parte de esa licitación pública? Bueno, yo considero de que en primer lugar, como sector salud, como médico perteneciente a ese sector, aquí hay muchos problemas, no quizás de forma, sino de fondo. Hay problemas en cuanto a la adquisición misma de ese medicamento. Nosotros como médicos en la atención clínica hemos podido contratar en muchos pacientes medicamentos analgésicos de primera línea, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, tramadol, que son medicamentos que se los prescribimos a los pacientes, pero que el paciente regresa a los 3-4 días donde nosotros y nos dice: doctor, ese medicamento a mí no me hace nada, no me quita el dolor. Yo tuve que ir a comprar otra pastilla con el mismo nombre, pero con otro nombre comercial, y me lo quitó el dolor instantáneamente. Entonces, evidentemente, pues, a nosotros eso nos deja un tramo de interrogancia de por qué ese medicamento no está funcionando. ¿Qué pasó con ese lote de medicamentos? Lógicamente, cada uno de nosotros puede saltar en él muchas interrogantes. Interrogantes a las cuales, pues, quedamos todos con el beneficio de la duda. Pero la realidad es de que muchos medicamentos, muchos lotes de medicamentos, tanto analgésicos en su mayoría, no están contraviniendo el efecto que cada médico quiere derivar en un paciente. Y evidentemente eso lo podemos ver en muchos medicamentos. Por ejemplo, hubo un lote hace como 5 años de medicamentos de tramadol que generaba unos efectos terribles en la población: mareo, somnolencia, ganas de vomitar. Y el tramadol es un analgésico de primera línea que no debe de producir esos efectos, pero sucedía, sin embargo. No obstante a esto que usted dice, doctor Gavino, el Banco Central de Nicaragua habla de 29.7 millones de dólares importados en el 2000, eso lo dijo en enero de 2019. Luego dice que en 2018 importaron 28.8 millones de dólares en medicamentos, en la importación de medicamentos. Pareciera que esa cifra abastecería el problema de salud que enfrentan o de medicamentos que enfrentan en el sistema de salud. Hay que ver esas cifras si son importaciones para el sector público o también tiene que ver el sector privado, porque aquí acordemos que el abastecimiento de medicamentos es una parte para el sector público y otra para las farmacias comerciales, para que se compre todo el medicamento que necesita la población. Un dato bien interesante es que, por ejemplo, en un reporte del Banco Mundial sacó un dato que, en base a la última encuesta de Endesa, que es la encuesta sobre salud que realizaba el gobierno, por lo menos el 50% de la población nicaragüense gasta en medicinas, en medicamentos. Es decir, eso es algo que te indica, pues, de que una gran parte de la población tiene que ir a hacer gasto de su propio bolsillo para poder cubrir las necesidades de medicamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este mismo estudio del Banco Mundial señala que en Nicaragua el MINSA solo atiende el 75% de la población nicaragüense. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 22% es atendido en el INSS, o sea, la Seguridad Social. Luego el 1% lo atiende los hospitales o atiende a la población que tiene que ver con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, alrededor de 4.8 millones de nicaragüenses reciben atención en los diferentes centros de salud del país.
Con ese dato yo puedo hacer un cálculo de que más o menos se gasta alrededor de 300 córdobas por persona anuales en medicina en lo que tiene que ver con el sector público de salud. 300 córdobas. 300 córdobas anuales. Pero eso es una cifra bajísima. Uno decía, por ejemplo, que si tuviéramos una epidemia, ¿verdad? ¿Qué nos recetarían? Solo acetaminofén. Imagínense que esos 3 millones de la población se enferman. No, creo que no pudieran cubrir las necesidades. No sé qué pasó, tal vez usted, doctor, tiene la información. ¿Qué pasó cuando hubo el brote de chikungunya y de la otra enfermedad que hubo? ¿Cómo afectó? Si se le estaban dando los medicamentos a la gente que asistía. Es bien interesante, pues, porque yo siempre he señalado que el gasto en medicamentos en Nicaragua, a pesar de que uno, digamos que según la OPS es uno de los más altos de la región, se gasta alrededor del 5%, pero ese gasto obviamente todo lo que tiene todo el sistema de salud, tanto la seguridad social como el sector público. Según nuestros datos, se gasta alrededor del 3.5% del PIB solamente el MINSA, ¿verdad? Eso es bien poco todavía para la región. Se está hablando que las recomendaciones son un 6% para poder cubrir al menos el sector más básico de salud, el primer nivel de atención. Y con eso podríamos cubrir todo el tema de los medicamentos, la medicina. El problema aquí en Nicaragua también es que se hace una separación entre la salud pública y el sistema de seguridad pública, el sistema de seguridad social, perdón. Y en otros países todo eso está junto y obviamente eso hace que más gente pueda llegar a tener más servicios de salud de mejor calidad, porque todo eso se mezcla en un solo bolsón de gasto de salud y se atiende de mejor manera a la población. Sin embargo, aquí vemos que este es un problema de recursos. Es decir, como hay problemas de recursos en educación, hay problemas de recursos en la parte de salud, y eso afecta la adquisición de medicina. Vemos que, por ejemplo, dentro de los programas de salud, la prevención en la salud es una de las que queda de último en cuanto a inversión. La lógica es más de salud curativa. Exactamente. A pesar de que hay mucho voluntariado para prevenir, muchas campañas de prevención de salud, pero sin embargo eso no se refleja en el presupuesto. Obviamente, si no hay ese voluntariado, no se pudiera cubrir esas necesidades de prevención. Voy a compartir con ustedes un comentario de Marluna, quien nos dice: siempre he considerado que la salud del sector público nunca ha sido gratis, la cual es una falta grave. Al final, los pacientes solemos acudir a las farmacias para comprar dicho medicamento o una consulta médica a una clínica privada. Sin embargo, esto no garantiza que obtengamos calidad de medicamentos y atención médica. Gracias. Voy a pedirles que comenten un poco lo que nos señala Marluna después de este cambio que vamos a hacer. Vamos a un cambio, no se vayan. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Ya leyó que hay un... Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso. Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Puedes volar.
con desigualdad, lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Mira vos, ¿y vamos a celebrar algo este 28 de junio? ¡Claro! Si este gobierno nos dio una Procuraduría para la Diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay. Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución. Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Mentira. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. En el último comentario que nos hace Marluna, ella señala que la salud que ofrece el servicio público no es gratuita y lo ejemplifica con dos cosas. Uno, la compra de medicamentos, que ya lo habíamos señalado, pero ella agrega que también es la búsqueda de la consulta privada y eso lo plantea como ejemplos de que no hay calidad del servicio público en salud. Bueno, el artículo 59 de nuestra Constitución explícitamente detalla eso, el concepto del derecho del nicaragüense a la salud. Y más allá de esto, pues el concepto de gratuidad implica satisfacer esa necesidad integral de ese sujeto, ese ciudadano, cuando intenta acceder a un servicio de salud. Esto evidentemente sin ninguna discriminación alguna, ¿ya? Todo nicaragüense como sujeto social y componente de este país que tenga derecho, ¿ya? Que cuando él ingrese sea atendido desde el conserje que esté en la entrada hasta el médico y laboratorista que le va a dar una atención con pronta calidad. Pero esa calidad... no hay esa preocupación estatal. Bueno, la preocupación existe, como yo cité anteriormente, existe de manera teórica, pero cuando nosotros llegamos físicamente a un centro de atención médica, nos damos cuenta que eso no se da. ¿Por qué? Porque yo parto del principio, por poner un ejemplo, toda persona que estudia medicina, toda persona que estudia enfermería, bioanálisis clínico, fisioterapia, nutrición, que está en torno al tema de la salud, lo hace por vocación, ¿ya? Aquí ningún médico, ninguna enfermera, ningún bioanalista, estoy claramente seguro, cuando ingresó a su facultad de estudiar, lo hizo por una vocación de servicio, porque realmente te gustaba hacer eso. Yo personalmente, cuando atiendo a un paciente, cuando estoy en un consultorio, yo disfruto de esa interacción médico-paciente, establezco esa empatía. Y generalmente estoy casi seguro de que la mayoría de mis colegas, la mayoría del personal así lo hace. Lo que sucede es que esa calidad en la atención, vuelvo y repito, se ha visto enajenada por el componente político que le ha insertado este gobierno. Ese componente político evidentemente entorpece un poco la atención, porque quiero citar algo muy elemental cuando hablamos de calidad. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, que el gobierno ha estado dogmatizando en la atención médica. Un médico no puede recetar fuera de la lista básica de medicamentos que el MINSA tiene. Y la lista básica de medicamentos esenciales, que por normativa debiera de cumplirse completamente, en los 12 años que tenemos hasta hoy, nunca se ha cumplido ni en un 35%. Estamos hablando que hay un déficit abismal en lo que es la lista básica de medicamentos. Y cuando hablo lista básica, no solo incluye medicamentos genéricos,
sino que incluye todo tipo de aditivo médico, como por ejemplo cuando un anciano se rompe una pelvis y necesita un aditivo ortopédico para realizarle esa cirugía, no hay eso. Entonces, ¿qué implica esto? Lo que hay es ibuprofeno y acetaminofén. La famosa pastilla milagrosa, claro que le llaman, la rosadita, dice la gente. La gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? El médico tampoco puede, desde su centro de salud, desde el hospital, desde su escenario de atención pública a la población, está obligado a recetar lo poco que hay en la lista básica. Y voy a poner un ejemplo en particular, un paciente, un caso simple y común, un paciente con herpes simple tipo 1, herpes labial. Eso generalmente es una forma de virus que está muy presente en la población. No necesariamente es el herpes genital, sino el tipo 1, el genital es el tipo 2. Entonces un paciente quizás está inmunodeprimido, tiene mucha depresión, que es muy habitual, tiene problemas familiares, el virus ahí lo anda. Problemas económicos. Problemas económicos, el virus ahí lo anda y se le empiezan a aparecer esas ampollitas alrededor de la boca. El paciente decide por su afección ir a su centro de salud. El tratamiento directo para él es aciclovir, toda forma de aciclovir, fanciclovir, pero en la lista básica de medicamentos no están contemplados. Entonces, ese médico que hace frente a esa situación, engañar al paciente y recetarle acetaminofén y decirle con esto se va a curar. En ese momento el médico se enfrenta hacia una dicotomía profesional, porque si yo sé lo que le va a curar, estoy en la obligación de prescribírselo. Pero es que nos han dicho también que hay prohibición de escribir, aunque te diga yo, este medicamento no hay, Leonardo, pero hay prohibición incluso de escribir el medicamento que la gente puede ir a comprar. A ese es el punto que quería concluir. Entonces, si el médico realiza esa receta y se la da al paciente en un papelito, mire, compre que esto es lo que le va a mejorar. Si eso cae en manos de alguien del sindicato que por un poder no sé de a dónde ellos están empoderados y tienen capacidad hasta para sacar un recurso médico, si eso llega a esas manos o a las manos de la dirección médica, ese médico es sometido a un análisis y probablemente sea corrido. Entonces, por una acción en la que el médico no está cayendo en ningún delito y pecado, más bien está cumpliendo con su precepto hipocrático. Entonces, creo yo que esas dicotomías en la aplicación como que no calzan y evidentemente son demasiado extremistas y no consecuentes con la atención en calidad que el gobierno vende como imagen. Eso se proyecta de alguna manera con lo que señalan cifras incluso de la realidad de medicamentos en Centroamérica. Yo también anduve por ahí investigando para hablar con hechos, y hay una página de Central America Data, que es una página en el sistema web especializada en el tema de importación de medicina. Y ellos señalan que Nicaragua es el país de Centroamérica que menos importa medicina. Claro, eso tiene que ver también con que somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, el más pobre de la región centroamericana, el que tiene el menor Producto Interno Bruto, y obviamente eso va a repercutir en eso. Igualmente, la inversión que se puede hacer en salud va a ser limitada. Desde que yo he podido recopilar información, es decir, el pastel del presupuesto general de la República, desde que hay información alrededor de 1998, se ha dividido básicamente en el mismo. Es decir, las tres instituciones principales son Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y MTI. Esas tres instituciones que reciben la mayor parte del pastel son las que han venido recibiendo desde el año 98 hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hemos visto, si bien son aumentos todos los años en estas instituciones, vemos aumentos
que yo los califico como inerciales, es decir, van en aumento en la misma proporción que va aumento el presupuesto, tanto de gastos como de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es que cada año las instituciones hacen un presupuesto en base al histórico, es decir, el año anterior ustedes tuvieron, por ejemplo, si les dicen que vamos a adquirir 1.500 millones de córdobas en medicina, 2018, digamos, eso fue. Entonces, ¿qué vamos a adquirir el próximo año? Que tener esto y va a tener un aumento de un 5 o 10%. Entonces, con eso haces tu planificación y planificas y ves qué es lo que puedes adquirir. Eso no necesariamente es lo que la necesidad verdadera de la institución o de lo que se necesita para ese rubro. Pero además esas cifras quedan por fuera de este tipo de prácticas políticas que nos decía el doctor. Claro, aquí muchas de las decisiones son políticas, es decir, no son técnicas, no son en base a las necesidades, porque tenemos restricciones siempre, pero obviamente, aparte de las decisiones políticas, tenemos que empezar a planificar en base a lo que necesitamos. Es decir, hay muchas necesidades, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más necesario en el país? La educación, necesitamos la salud, necesitamos medicamentos, que se gaste lo que realmente está diciendo, que se va a gastar en medicamentos para que la población pueda recibir esa atención de calidad, los medicamentos de calidad, ¿verdad? Porque el tema de que no estén funcionando los medicamentos es algo que llama la atención, que la gente, a pesar de que recibe el medicamento, tenga que ir por su parte a comprar a una farmacia, eso es reducirle la calidad de vida que puede tener. Es decir, ya todo es caro, ¿verdad? Mucha gente ha perdido su trabajo, su empleo. Los salarios que se ganan no cubren, ¿verdad?, las necesidades de una persona. Entonces, que se le aumente a esto un gasto en educación, ¿verdad? Porque para darle una buena educación a los hijos e hijas tienen que pensarla muy bien si vamos a ir al sector público o vamos a ir a hacer un esfuerzo mayor para ir a una escuela privada que querramos o no son de mejor calidad. Todo eso genera y socava en el poder adquisitivo de las personas, en la capacidad que pueden de tener una vida de calidad. Entonces, aquí, para mí, siempre hay un problema de recursos. Si no solucionamos ese problema de recursos, no vamos a poder tener servicios públicos de calidad. Mientras tanto, ¿qué hace la gente? Yo quisiera que ustedes, Leonardo y doctor Gavino, pudieran darle consejos prácticos a la gente de cómo hacer valer ese derecho después de este cambio comercial. Vamos a un cambio y ya volvemos. En las barricadas, en el exilio, En los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto. somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua. ¿A quién le importa lo que yo haga? Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Existe democracia si se maltrata a las mujeres? ¿Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres? Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Mira vos, ¿y vamos a celebrar algo este 28 de junio? ¡Claro! Si este gobierno nos dio una procuraduría para la diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay. Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución. Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le recomendamos a la ciudadanía, doctor Gavino? Bueno, en primer lugar, lo que hasta ahora se ha mantenido. Evidentemente, ante cualquier signo o incomodidad en la atención, protestar. Y cuando digo protestar, digo una protesta pacífica, una protesta cívica, que se dirija ante el director de su institución médica, que le haga saber cuál es su problema, que le plantee, ¿ya? Y que evidentemente no se canse de hacer eso, porque cuando nosotros ya nos callamos ante una situación, ya perdemos todo derecho a protesta posterior. Sí, yo creo que en realidad hay que hacer un reclamo, ¿verdad? Para que pues, se solucione la problemática, si es posible solucionársela dentro del centro de atención o donde va. Y si no fuera el caso, que no se pudiera hacer nada, informarse sobre los tipos de medicamentos que puede adquirir a menores precios, ¿verdad? Lo genérico, es decir, si no le pueden dar el medicamento que está que le están recetando o el que necesita realmente, informarse de ver cuál es el medicamento genérico que es bueno, ¿verdad? Y que tenga el menor costo para la necesidad que tenga. Al final de cuentas, hay cosas que no vamos a poder solucionar debido a lo que estoy mencionando, ¿no? Los recursos que tiene la institución para poder brindar ese servicio, ese medicamento que se necesita. Entonces, desgraciadamente, vamos a tener que adquirir un medicamento fuera de este sistema público. Entonces, tenemos que informarnos también de cuál es el medicamento sustituto que sea más barato para poder ahorrar en ese sentido. Creo que esa es lo mínimo que pudiéramos hacer, dado que pues, tenemos serias dificultades en recursos públicos. Gracias, Leonardo Labarca, economista independiente. Gracias, doctor Freddy Gavino Blandón, de Unidad Médica, por estos consejos que parecieran que no tienen impacto, y sí lo tienen, para demandar el derecho a la salud, la gratuidad de la salud pública que dice la Constitución de Nicaragua. Gracias a ustedes. Vamos a dejarles un trabajo realizado por nuestra colega Yulisa, que forma parte del equipo de Onda Local, que es la experiencia de mujeres productoras de cacao en la zona norte del país y que están teniendo buenos resultados. Esta es la experiencia de ellas. Río Blanco es un pueblito pequeño y trabajador. Río Blanco es conocido en Nicaragua como un municipio ganadero y agricultor. Un grupo de mujeres hace la diferencia con la ahora conocida Ruta del Cacao. Aquí estamos frente de Cerro Musú, aquí en este municipio que hemos llegado hace 16 años, que cuando yo